Hola, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Andrea. A Buenas noches audiencia. para todos. Bueno, acá estamos como cada miércoles. Nosotros somos Puentes para Despertar. Saludamos a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen cada semana. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 y en las redes nos ubican como Puentes para Despertar, tanto en Instagram como en Facebook, y también nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Bueno, y les recordamos que estamos siguiendo con este síntoma que comenzamos la semana anterior, abordando el sobrepeso y la obesidad. Hemos tenido muchos mensajitos, muchos saludos. Quienes nos siguen saben que pueden escuchar nuestros programas después en la semana, que los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que también se llama Puentes para Despertar, y también en los podcasts, tanto en Spotify como en iVoox, como en iVoox. ¿Y cuál es el otro? Apple Podcasts y Google Podcasts. Muy bien, así que tienen todas las vías para poder escucharnos cuando no nos pueden escuchar en vivo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con este abordaje, con este síntoma que tiene tantas aristas, como les decíamos la semana pasada, que cuando empezamos a trabajar con un consultante, ¿sí?, con un sobrepeso, lo primero que vamos a hacer es preguntarle cuántos kilos pensás que tenés de más o cuántos kilos sentís que tenés de más allá de lo que diga la balanza, sino lo que siente el consultante. Y ese va a ser nuestro número guía, ese número que vamos a tener siempre presente, porque ese número está hablando de historias que vamos a encontrar en su línea contemporánea. Es como nuestro hilo conductor para ir minuciosamente a buscar todo lo que está relacionado con este síntoma que nos viene a presentar el consultante. Bueno, recordamos un poco, hacemos un repaso de lo que vimos el programa anterior para hacer un hilo conductor y avanzar sobre esta segunda parte. Recuerden que, como dijo Andrea, vimos la importancia fundamental de este número que nos ofrece el consultante cuando viene a consulta. También repasamos cuáles sus preferencias de alimentación. Si es una persona que prefiere lo dulce o si prefiere lo salado, porque esa tipología también nos va a dar un comportamiento. Por lo general, el que come algo dulce, el que prefiere lo dulce, tiende a tener tratamiento de vivencias más compulsivas, digamos, lo vive todo como una impronta más intempestiva, con unas ganas incontenibles de alimentarse, de poder llenarse. Recuerden que estábamos hablando de las memorias del recolector, porque el que recolectaba no tenía dónde dejar esa fruta que recolectaba y como se le iba a echar a perder, la comía. Entonces el que tiene esas memorias arcaicas dentro de su clan, dentro de sus emociones, va a priorizar la ingesta de manera rápida. Diferente es el caso del que tiene memorias del cazador, que prefiere lo salado, y quizás estemos hablando de alguien que vaya comiendo más pausado, pero con mucha cantidad. Es otro temperamento, es otro comportamiento. También hablamos de la localización, que es muy importante ver el formato del cuerpo, cómo es ese formato en donde se acumula el sobrepeso. Y hablamos, ¿se acuerdan?, de las piernas. Dijimos que si en la parte interna de los muslos hay mucho tejido adiposo acumulado, vamos a hablar de memorias de abuso, porque estamos protegiendo las zonas pudendas, las zonas genitales, con esas memorias. Si las piernas son robustas, al contrario, y tienen mucho tejido adiposo de manera repartida, inclusive en los tobillos y en las pantorrillas, ahí vamos a hablar de memorias de territorio, de me tengo que quedar en este lugar, asiento mis columnas en este lugar para no moverme. Recuerden cuando hablábamos de un tema que tenía que ver con la espalda o con los hombros o con los brazos, estábamos hablando de memorias que tenían que ver con
con el tema del trabajo, con el tema de la sobrecarga, también con el tema del peso de la familia que uno tiene sobre los hombros. Y cuando hablábamos de ese sobrepeso localizado en el abdomen, le prestábamos mucha atención también a esas panzas que caen como si fuera un delantal sobre la zona genital, porque también nos iban a traer historias de abusos e historias que tenían que ver con algún embarazo no querido o con algunas relaciones sexuales forzadas, y vamos a buscar esas historias. También hablamos de si se engordaba pausadamente, gota a gota, o si se engordaba de golpe, en el caso de la retención de líquidos, por ejemplo. Y la retención de líquidos nos iba a traer a memorias de escasez, a memorias de falta de dinero. En general, cuando hablamos de un síndrome de abandono, vamos a hablar de un síndrome de acumulación en parte del sobrepeso. Pero en el caso de retención de líquido, vamos a hablar de un tema de acumulación de líquido por falta de liquidez. Esto es un poco lo que fuimos hablando, y también hablamos de duelos, Andrea, en el programa anterior. Exactamente, porque bueno, les recordamos, para quienes ya nos vienen siguiendo y para quienes nos están escuchando por primera vez, que siempre les hablamos de lo real y de lo simbólico, ¿no? Porque en nuestro inconsciente, que es el que nos rige, y es ese inconsciente biológico donde está toda la información, no solamente la información de nuestro clan, sino la información de todo el universo, de toda la existencia. Como ya les hemos explicado en otros programas, la evolución de la especie está en ese inconsciente biológico. ¿Para qué? Justamente para protegernos, para que seamos exitosos como especie, para que podamos vivir mucho tiempo. Por lo tanto, real o simbólico para el inconsciente es lo mismo. Y cuando hablamos de duelos, esos duelos pueden ser reales o simbólicos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo estar cursando un duelo por alguien, un amor, un familiar, papá, mamá, que he dejado de verlo. Por ejemplo, esos papás que abandonan a sus hijos a temprana edad. Puedo estar viviendo ese duelo por ese abandono, porque para mi inconsciente es como si ese papá se hubiese muerto. Lo mismo pasa en el caso de las historias de esos grandes amores, esas grandes frustraciones amorosas, y que a partir de un determinado momento, como puede ser ese justamente, el de terminar una relación de pareja, empiece a tener esa acumulación de peso, esa retención de líquido, esa grasa blanda de la que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver mucho con los líquidos, y que, bueno, puede estar representada por un montón de simbolismos a nivel inconsciente que están en ese justamente inconsciente biológico que nos está protegiendo. Siempre es por protección, siempre es para que nosotros seamos exitosos como especie, para que vivamos mucho tiempo. Siempre detrás de cada síntoma vamos a encontrar ese anclaje, ¿sí? Esa protección, ese inconsciente biológico que nos está protegiendo. Recuerden que también habíamos mencionado que el tema de que la localización también era importante, si había memorias de haber pasado problemas de frío, si había de haber muerte por falta de comida, pero también por falta de bebida o por exceso de frío. Todas esas condiciones, todos esos formatos de cuerpo eran importantes. Y ahora vamos a tratar en este programa los cuándo. Ya dijimos los cómo, los formatos de los cuerpos, cómo engordamos y por qué engordamos de la forma que engordamos. Ahora vamos a hablar de los cuándo. ¿Cuándo son los momentos que este síntoma puede ser que se dispare? Y vamos a hablar primero cuando vamos a encontrarnos con esta situación de que este síntoma, por ejemplo, viene alguien a consulta y dice que se dispara en la pubertad. Desarrollé y empecé a engordar. Esa fue, digamos, es la frase que nosotros escuchamos en consulta. Y vamos a estar muy atentos sobre esto. ¿Por qué? Porque la pubertad nos va a hablar siempre de despertar sexual,
y quizás ahí otra vez aparezcan estas memorias de abuso. Y ahí otra vez vamos a ir a ver el formato del cuerpo, que le vamos a preguntar si no lo tenemos a la vista, cómo es dónde se siente que acumula más sobrepeso, y ahí vamos a ir a buscar, por ejemplo, memorias de abuso. Pero también vamos a buscar memorias de hijos no deseados, o de hijos abandonados, o de madres muertas. ¿Qué quiero decir? Que acá, atrás de este disparador que es empiezo a engordar o empiezo a subir de pesos en la pubertad, vamos a ir buscando todo lo que tenga que ver tanto con el abuso o como lo sexual no querido, que ha tenido un resultado, en este caso, un hijo no deseado o excluido, un hijo abandonado o muertes en el clan. Sí, también me remite a memorias de aborto, de hijos no nacidos, Totalmente. de hijos perdidos. Por ejemplo, en el caso de que tuviésemos una persona que viene a consulta y nos dijera que ese sobrepeso que tiene es de 9 kilos, lo primero que vamos a mirar es justamente no nacidos antes que esa consultante, no nacidos de la propia consultante, ¿sí? Porque a lo mejor hay un duelo bloqueado con ese no nacido que tiene, ya sea por un aborto natural, por una pérdida natural o por una pérdida provocada, pero esa emoción no fue gestionada y a lo mejor está cargando de alguna manera como si tuviera ese bebé de nuevo en ella, ¿no es cierto? Sí, es muy importante tener en cuenta los múltiplos de 9. Los múltiplos de 9 nos van a dar este dato. 9, 18, 27. Si esa persona que viene a consulta manifiesta tener múltiplos de 9 en su sobrepeso, vamos a estar muy atentos con esto que Andrea nos acaba de contar. También es muy importante, en este caso, ver estos números de exceso que el consultante nos comenta, como dijimos también en el programa pasado, si eso nos lleva a una edad cercana a la pubertad. Porque acá en este síntoma nos vamos a exacerbar todos los detalles, vamos a ir a buscar meticulosamente todos los detalles. Cuando trabajamos sobre peso, somos más investigadores privados que nunca en cuanto a la historia de la persona y la historia transgeneracional de la persona. Entonces, cada detalle va a contar en la consulta y en la entrevista para ir a buscar esos anclajes. Recuerden que por cada anclaje, por lo menos, tenemos una línea de tiempo, un proyecto sentido y un RERIXI. Un trabajo en línea contemporánea, un trabajo en la historia uterina y un trabajo en el transgeneracional, de manera vivencial, como solamente un consultor de Humano Puente lo sabe hacer. El otro cuándo que puede aparecer en la consulta es que esa persona nos manifiesta que empezó a tomar peso cuando se mudó. Cuando se mudó de casa, cuando se mudó de territorio, se mudó de barrio, se mudó de país, Se mudó de provincia. se mudó de también. provincia. Eso es una cosa que suele pasar muy desapercibido, pero es muy importante ir a buscar en el momento en que el consultante nos manifiesta que empezó a tener más kilos, y que si ese crecimiento fue gota a gota, acumula año tras año de haberse mudado. Por ejemplo, vamos a poner el caso que venga una persona de 40 años que manifiesta tener 20 kilos de más y que viene engordando 1 kilo por año, sin solución de continuidad, todos los años 1 kilo y no hay manera de pararlo. Bueno, vamos a ir seguramente a buscar ese número 20, que es muy importante, y vamos a pensar, supongamos, acuérdense que siempre vamos del síntoma a la historia y no al revés, pero acá lo hacemos de manera didáctica para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que a los 20 años esa persona se haya mudado, y a partir de su mudanza
viviendo en otro lugar, empezó a engordar. Una por una, un año 1 kilo, un año 1 kilo, llegó a los 40 con 20 kilos de más. Bueno, vamos a ir a buscar qué recuerdos transgeneracionales nos traen las mudanzas. ¿Qué pasó con esos abuelos o con esos bisabuelos que se fueron quizás a los 20 años de su Italia, de su España natal, dividieron la familia y nunca más vieron a sus padres o a sus hermanos? ¿Qué pasó con ese resentir en esa historia? Porque atrás de una mudanza lo que hay es un abandono, una muerte real o simbólica, o una pérdida de territorio de manera intempestiva, no querida, donde en ese territorio inicial, como dicen muchas canciones, queda una parte de mi corazón, ¿no? Así es. Entonces, la mudanza va a ser solo un resentir. Uno puede decir del otro lado de la radio escuchando esto, nadie engorda por mudarse. No, nadie engorda por mudarse. Lo engordamos porque tenemos un duelo bloqueado transgeneracional de aquel abuelo que se vino de España o de Italia o de cualquier otro lugar de Europa, dejando aparte de su familia allá, y ese recuerdo, esa angustia se transforma en un abrigo que uno lo empieza a llevar encima. Esa persona que queda allá tiene el recuerdo de llevarlo encima con nosotros, y cuanto más pasa el tiempo, más se va incrementando. Bueno, así es. Me hiciste acordar de un caso que estoy trabajando de una chica también que tiene sobrepeso y estamos recién empezando, pero justamente uno de los anclajes que encontramos es ella empieza a engordar a partir de el momento que se muda de una provincia a otra, donde no solamente está dejando toda su historia en ese lugar donde estuvo viviendo y donde nació, sino que también está relacionado con su trabajo, ¿no? Tener que dejar su trabajo, empezar de nuevo en un lugar donde no la están reconociendo, donde no tiene las mismas oportunidades que tenía en su lugar de origen, donde hay un cierto resquemor porque viene desde otro lugar, y todo eso le fue trayendo determinados conflictos que a partir de ahí justamente empieza con su ascenso de peso. Y bueno, estamos trabajando con eso. Siempre decimos que lo que nos pasa en la vida contemporánea no puede no estar en nuestro transgeneracional, en nuestra historia genealógica, en nuestro árbol. Nosotros estamos repitiendo y repitiendo. ¿Por qué? Porque la biología trabaja de esta manera, repite y repite, porque esto ha generado más descendencia, más especie, más vida. Entonces, lo que nos va a dar la biología es repetir historias que han generado vida, sin importar si esta vida es buena, es mala, si es linda, si es fea, si es feliz o infeliz, porque esos son medidores, sentires del consciente, de nuestra mente. El inconsciente, que es biológico, solamente se concentra en dar por resultado vida, vida longeva y vida de especie, de poder sobrevivir, de poder mejorar el número de la especie. Y si antes, acá arriba, se murió un tío abuelo, pero el clan creció, seguramente 2 generaciones atrás, el clan, cuando esté creciendo de la misma manera, va a pedir una muerte, porque eso ha dado por resultado vida, aunque sea muy paradójico lo que acabo de comentar. Exactamente, siempre el inconsciente biológico, como les decía antes, va a estar anclando y teniendo en cuenta esos registros que quedaron anclados en nosotros, justamente en nuestro inconsciente familiar, en el inconsciente del desarrollo de la especie, que dieron como resultado vida. Porque por sobre todas las cosas, lo que está siempre, siempre atento es a que justamente esto que decía Gustavo, ¿no? Nosotros como especie, como evolución, seamos exitosos. Exacto. Por otro lado, recuerden, ustedes pueden preguntar, ¿siempre es en la transgeneracional? Sí, siempre. Pero ¿se puede anclar en la panza de mamá, en la etapa uterina, Sí, en el por proyecto supuesto. sentido? Por supuesto que sí. Supongamos que en el medio del embarazo, mamá se está mudando y se está alejando de su barrio, de su casa, de sus padres, y está viviendo esto como un duelo, realmente como un duelo. Y eso, en la etapa uterina, recuerden que es el momento en que nuestras células tienen una reacción en cadena de vida. Ingresamos siendo
solo 2 células a la panza de mamá y salimos 9 meses siendo más de 50 millones. Imagínense la reacción en cadena de vida que se produce en la panza materna. Y por otro lado, eso, ¿qué significa? Que cada célula está copiando como bueno para vivir y se está alimentando de estas emociones de mamá. Y si esas emociones de mamá son de tristeza, de infelicidad, de duelo bloqueado, de violencia, de mudanza o de pérdida de territorio, de crisis económica donde no tenemos comida, todo eso lo vamos a copiar como bueno para vivir y vamos a recrear nuestra vida en función de todas esas emociones. Se me viene otro caso donde durante el embarazo mamá sufría determinadas situaciones de violencia y tenía que estar continuamente protegiendo ese vientre porque estaba engendrando a su hija. Y obviamente hoy acá su hija tiene que de alguna manera seguir repitiendo eso que dio como resultado vida en ese momento, que fue esa protección que tenía que tener mamá, y para tener una protección extra y no volver a pasar por lo mismo, está generando esta masa de grasa en la zona abdominal justamente como protección. Así que esto está relacionado con lo que les decía recién Gustavo, esto que aprendemos durante todo ese proceso de evolución, de crecimiento, y que nuestras células se van reproduciendo con toda esa información de lo que está pasando durante ese proceso que nos estamos desarrollando dentro de ese vientre. Y eso está dando como resultado vida. Por lo tanto, mis células van a registrar como éxito de vida todo eso y lo van a anclar con ese código con el que venimos todos, con esos códigos que venimos todos. Eso que acabas de comentar me disparó un montón de temas, pero lo voy a tratar de hacer ordenadamente para no perder el hilo de esto que estamos trabajando ahora, que son los cuándos. Supongamos que viene alguien a consulta y nos dice, y le preguntamos ¿desde cuándo tenés esos kilos de más? Y esa persona nos cuenta, desde que empecé una relación, desde que empecé esta relación de pareja. Me recuerdo, yo tengo un amigo muy querido al que no voy a nombrar porque como lo voy a criticar mejor no lo nombro, que tiene una panza importante, prominente, y entonces a los que estamos un poco más flacos dicen que los casados con panza son los casados felices y los casados sin panza dicen que son los casados tristes. Bueno, ahora la bajaste, así que no sé qué pensar. Mira. Uno encuentra siempre motivos para justificarse, pero esto tiene que ver con que puede venir a consulta a alguien y nos dice, al comenzar una relación empecé a engordar y desde ahí no paré. ¿Y esto qué puede significar? ¿Qué nos podemos interpretar nosotros cuando alguien llega a consulta y nos cuenta esto? Y bueno, primero, ¿quién representa a esa pareja? Sí, muy bien. Exactamente, ¿a quién representa esa pareja? ¿Qué relación estamos recreando nosotros con esta pareja que estamos trayendo? Eso es una excelente mirada inicial, pero también tenemos que ir a buscar en el clan, en el transgeneracional, memorias de abandonos de pareja. También. Me pongo en pareja y inmediatamente se me dispara que cuando estuve en pareja allá 3 generaciones atrás me abandonaron, que cuando estuve en pareja allá 3 generaciones atrás o 2 quedé viudo, quedé viuda, que allá cuando estuve en pareja lo que conseguí es recrear una relación de violencia. Ahí está. Y recuerden que la grasa, el sobrepeso viene a cumplir 3 funciones fundamentales. Una, la de tener una reserva alimenticia para cuando no tenga, por las memorias del abandono. 2, viene a proteger la parte donde nosotros necesitamos protección, ya sea por golpes o por alguna temática en particular. Y por último, nos viene a cubrir, a abrigar, a darnos esa energía extra que nosotros necesitamos, tanto en calor por memorias de frío o tanto de energía por tener que soportar determinadas situaciones familiares o determinadas cargas que necesitamos sobrellevar en la vida.
siempre hablando de la memoria transgeneracional que todos portamos. Y por otro lado, el hacerme grande, el hacerme imponente, el que me vean, justamente para que no me abandonen, o porque necesito ser visto, o porque estoy desvalorizado y necesito que me reconozcan. Todo esto también está representado en este anclaje que les está diciendo Gustavo en este momento. Otra de las situaciones interesantes que se pueden plantear en una consulta es que cuando le preguntamos a esa persona desde cuándo empezaste a tener estos kilos de más, nos diga desde que perdí mi trabajo. Entonces ahí vamos a ir a buscar qué tonalidad, qué memorias en el transgeneracional. Memorias de hambre, memorias de falta de insumos en la familia, memorias de pérdidas por migración, por habernos tenido que huir de un lugar, dejando todo lo que teníamos y quedarnos sin nada. Esas memorias van a disparar que cuando perdemos una determinada actividad, cuando cambia nuestro estatus en esa actividad, nosotros corremos riesgos, y esos riesgos se activan de manera preventiva con el sobrepeso. Así es, Gustavo, memorias de guerra, memorias de terremotos también, donde se pierde el territorio. Hay historias muy fuertes, por ejemplo, en nuestra querida San Juan, y hay muchas personas que hemos atendido en algún momento y que justamente en su historia, en esos anclajes que fuimos a buscar, encontramos esos grandes dolores, esos grandes duelos, porque ahí no solamente hay pérdida de territorio, sino que en muchas ocasiones también pérdidas de seres queridos. Hay que prestar atención, por ejemplo, cuando uno está sentado frente a la televisión y empieza a tener determinado ataque de ansiedad cuando aparece una determinada noticia. Si en una noticia internacional de una guerra uno siente una ansiedad, un deseo de ir a comer, de calmar esos nervios con comida, podemos ir a buscar estas memorias de guerra que hablaba Andrea. Lo mismo puede ser con un terremoto. Lo mismo también puede ser al finalizar una carrera. Terminamos la carrera y tenemos la memoria de que al finalizar la carrera se murió mi papá, se murió mi mamá, y yo a partir de ahí empecé a engordar, empecé a ganar kilos de peso. Y otra muy usual que se suele plantear en consulta es que empiezo a tomar kilos cuando me independizo. ¿Y qué pasa cuando alguien se independiza, se emancipa? ¿A qué se podría asemejar esa situación en una situación transgeneracional o una situación posuterina? A un abandono, a una separación, a una muerte después del parto, una muerte de la madre. Entonces, ese sentirse abandonado tiene un resentir en el sentirse independiente, porque cuando uno se independiza, se va del clan, se va de la familia, va a encarar su propio proyecto, y ahí pueden aparecer resentires viejos, de abandonos, de pérdidas no queridas, y pueden disparar este sobrepeso del que estamos hablando. Bueno, por otro lado, no perdamos de vista esto que les contábamos en la semana anterior, ¿no? Que generalmente son varios los anclajes para un sobrepeso, sobre todo cuando estamos hablando de obesidades importantes, obesidades mórbidas que les dicen. Estamos hablando de anclajes varios, por lo tanto, recuerden esto que decíamos antes, ¿no? Que por cada anclaje vamos a tener que ir por lo menos con 3 sesiones en la línea de tiempo, en el proyecto sentido y en el transgeneracional. Por supuesto que siempre vamos a terminar en el transgeneracional, porque todo lo que nos pasa hoy, todo síntoma que hoy estamos viviendo, no es otra cosa más que un reflejo de ese gran terremoto de algo que ya pasó y que está nuevamente, como le decía antes, anclado en nuestro inconsciente biológico. Una cosa que es muy importante en todos los síntomas, y el sobrepeso no es la excepción, que es la opinión del inconsciente familiar sobre esa patología. ¿Qué opinaban en tu casa cuando te veían así gordito? ¿Te eras bien visto? ¿Te decían de chico, los gorditos son sanitos, claro, los flaquitos son enfermos?
Entonces Tenías nosotros que estar tenemos gordito. esa memoria de que los gorditos son bien vistos y los Mm. flaquitos son excluidos. Entonces hay que ser gordito para ser incluido. Y otra cosa muy importante es cómo juega el beneficio secundario de la patología. Por ejemplo, esto de tener sobrepeso hace que la gente de mi clan me preste más atención. Si yo ando así gordito por la vida, me miran, y cuando soy flaco no me mira nadie, siento que hoy soy el centro de atención porque como mucho, porque soy el gordito que hace bromas, porque soy el simpático. En cambio, si soy el flaquito que hace bromas, nadie me mira. Bueno, tengámoslo muy en cuenta, porque si parecen sutilezas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser incluidos en el clan, y vamos a hacer todo lo humanamente posible para no estar afuera. Recuerden que habitan en nosotros las memorias del cachorro, del mamífero, que queda apartado de la manada, y que cuando queda apartado de la manada queda a merced del depredador y a merced de una muerte segura. Todas esas memorias viejas que parecen tan lejanas en nuestra vida permanecen activas en cada uno de nuestros sentires. Solo falta ver a la biología cómo las recuerda, más allá de que nuestra mente se empeñe en pensar que eso no es posible. Exactamente, tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De la evolución de la especie, justamente. Y el haber evolucionado no significa que nosotros no tengamos en nosotros todas esas memorias de aquel primer mamífero, aquel mamífero que se quedó abandonado en el medio del desierto, como decía Gustavo, y se murió de hambre, se murió deshidratado. Entonces nosotros vamos a estar protegiéndonos de esas historias que están también en nosotros, este inconsciente biológico que siempre va a estar por sobre todas las cosas, tratando de que nosotros seamos exitosos como especie, sin importar, y esto lo reiteramos muchas veces, si esa vida es exitosa pero a lo mejor no es feliz, no somos plenos. Y justamente esta es la propuesta, que cuando no tenemos plenitud, cuando algo no nos deja ser totalmente plenos, nosotros lo llamamos síntoma, y es por ahí por donde empezamos a trabajar en una consulta. Bueno, vamos a aprovechar un impasse para saludar a tantos amigos que se comunican con nosotros en la semana, ahora en este momento, siempre están tan presentes. Queremos hacer un especial agradecimiento a todos los amigos que los hemos contactado, porque estamos en nuestro proyecto de rearmar nuestra imagen. Estamos relanzando la imagen de Puente. Bueno, pero son sorpresas, así sí, que todavía no vamos pero bueno, a decir pero nada. muchísimos amigos se han acercado a brindarnos testimonios, a compartir sus sentires en la consulta, en las consultas que vivieron. Algunos las están viviendo, algunos ya las han vivido, muchos han podido sanar. Algunos son insistidores y vienen por otros síntomas, sí, porque sí, quieren tener una vida cada día más linda y más plena. Sí. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos cada semana. Alicia Yúñez, Ana María Campos, Margarita de San Antonio de Padua, María del Carmen de Villaluro, Alicia Madejón de San Justo. La tenemos a Ana Rodríguez y Juan Manuel, como cada semana ahí acompañándonos. Ana Rampazo, Candelaria Brun desde Miami, saludos también de Olguita. Bueno, por acá un montón. Magalí también nos está escuchando. El tema es que tenemos tantos dispositivos abiertos que tendríamos que tener muchos más ojos para poder verlos. Bueno, también vamos a aprovechar este entretiempo que nos tomamos, y vamos a hablarle de las próximas actividades, de las charlas introductorias que vamos a tener en los próximos días. Recuerden que estas son charlas introductorias donde ustedes podrán optar por venir a conocer de qué se trata lo que hablan estos muchachos, que no andan bien evidentemente, pero bueno, ahí en la charla quizás lo entiendan mejor, o si quieren empezar este camino que termina siendo consultores en bioexistencia consciente, y van a tener la posibilidad
ni la maravillosa herramienta de la decodificación emocional para tratar los síntomas y ir a buscar esos mensajes profundos del síntoma que nos conectan estas preguntas que tenemos en la mente con esas respuestas que tenemos en nuestro inconsciente y que nuestra memoria no puede recordar. Así es, y para todos los que nos están escuchando les recordamos que estas charlas que les contamos hoy también las pueden encontrar en la página www.humanopuente.com, en una solapita que dice actividades, cómo empezar el camino, y ahí están todas las charlas introductorias, tanto para los que quieren conocer un poquito más de esta propuesta, como también para quienes quieren seguir este camino y ser consultores también. Y vamos a empezar con la charla del martes 14 de julio con Paula Vaz, que está debutando con su primer charla introductoria. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Paulita. A Paulita y a los nuevos nuevos comunicadores que se acoplan a nuestro grupo de comunicadores. Así es. El jueves 17 de julio Adrián Leiva, otro debutante, va a presentar su charla introductoria. Muy bien, y el sábado 18 de julio, Laura Gentile. Se suma a Florencia Ceruti también. Anabela Polenta. Y Dante Roncal. El martes 21 de julio. Andrea Salustro, mi mujer, mi amor, que acá me acompaña, va a dar su charla introductoria al Camino Humano Puente. Así que los espero ahí el 21 de julio, que es martes, que se puedan sumar a esa charla, como el jueves 23 de julio. Ana Rodríguez, nuestra amiga Ana Rodríguez. Si alguien se pierde la charla del 21, obviamente no se puede perder la charla del 23 con Anita, que es una grosa, dando la charla. Así es, y el viernes 24 de julio, Vanina Cosentino. Y Cristina Magro, debutando en su charla introductoria. Así es, el sábado 25 de julio, Melissa Fitzsimmons. El domingo 26 de julio estarán Norma Di Primo. Y Karina Siragusa. El viernes 31 de julio desde La Paz, Bolivia, para una charla internacional para los que no habitan el suelo argentino, Patricia Roncal. Y Daniela Di Prieto también debutando como nueva comunicadora el 31 de julio. En agosto reiniciamos la actividad, hay mucha actividad, como verán, hay muchísimas charlas y gracias a nuestra creación estamos teniendo un flujo de público inagotable y ansioso y de buscadores de respuesta como lo seguimos siendo nosotros. A pesar de haber encontrado algunas, siempre seguimos buscando en nuestra propia profundidad. Y el lunes 3 de agosto, Karina Sánchez da su primera charla introductoria. Así es, y acá quien me acompaña, Gustavo, el viernes 7 de agosto también está dando una charla introductoria. El sábado 8 del 8, nuestra querida amiga Irma Chas da su charla introductoria. Y el jueves 13 de agosto, Marina Siragusa. Y el viernes 14 de agosto, nuevamente Anita Rodríguez está dando su charla introductoria del mes de agosto. Bueno, y por hoy llegamos hasta ahí, les recordamos entonces. Nosotros queríamos, realmente, esto es personal, yo los quiero invitar sé que hay muchos consultores que nos escuchan. Muchos. Ahora les vamos a regalar unos cuantos tips de consulta en esta parte del programa, pero si ustedes están cómodos, les gusta nuestra didáctica, cómo explicamos las cosas, bueno, invitamos a los consultores que se quieran sumar a la charla de profundización que el martes 14 de julio va a dar Andrea para todos ustedes. A los consultores en bioexistencia consciente, o sea, que los que hayan terminado el camino y ya estén ahí a punto caramelo en la atención y en la consulta. Sí, hermoso, hermoso. Ya hay unos cuantos sumados y la verdad que es un honor para mí. Así que los espero que nos acompañen en ese encuentro. Y Anita Rampazo, que si no te nombré antes, te mando un beso grande. Sé que estás escuchando. La nombraste 2 veces, así que bueno, se lo debe merecer. Bueno, y por otro lado también les recordamos que en la página de Humano Puente, además de las actividades, también hay una solapita donde están todos los consultores. Por lo tanto, quienes nos están escuchando pueden entrar a esa página y buscar ese consultor con el cual resuenen para empezar este camino de sanación, como les decimos siempre. Ahora, si se quieren comunicar con nosotros, 54940028, y bueno, con gusto nosotros podemos brindarle lo mejor de nosotros, que es sanarnos con ustedes. Así es, aparte amamos lo que hacemos, sin dudas. Bueno, ahora vamos a entrar un poco a comentarles
tanto a los potenciales consultantes interesados en este tema, como a los consultores que nos están escuchando, estos tips que tienen que tener en cuenta, y de paso comentamos cómo son los abordajes. El primer abordaje que hacemos en un sobrepeso siempre va a tener que ver con el abandono, porque es el motivo principal, es la, digamos, es como el eje, ¿no es como el eje, exactamente, el eje donde vamos a ir buscando los resentires iniciales en este trabajo, salvo que encontremos en consulta una historia muy clara que nos lleve a ir a otro lado, pero el abandono siempre va a estar en carpeta, siempre lo vamos a tener presente. Sí, otro que es muy característico es el abuso, que lo hemos encontrado en muchos casos y que bueno, es también muy importante, y una vez que esa persona que viene a consulta puede elaborar ese dolor, ese inmenso dolor que tiene guardado, porque incluso hemos tenido algún caso donde ni siquiera tenía en su conciencia ese abuso, ¿sí? Cuando lo pudo de alguna manera sacar a la luz, lo pudo volver a gestionar, pudo en realidad gestionar ese dolor inmenso que no había podido gestionar cuando era niña, su vida empezó a cambiar desde todos lados, no solamente con el tema del sobrepeso. ¿De qué se trata una primer consulta? Esto ya lo hemos dicho, pero siempre nos lo preguntan. Una primer consulta, en este caso de sobrepeso. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tener esta charla con todo esto que hemos venido diciendo en estos 2 programas, yendo a buscar estos datos importantísimos para ir a delinear nuestro trabajo después. Lo segundo que vamos a hacer es armar el árbol, nuestro transgeneracional, que de ahí nos va a dar los datos primero, los primeros datos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos datos? No se preocupen, en Humano Puente tenemos Reorixin, retorno al origen por interpretación de síntomas. Vamos a ir de manera vivencial a encontrarnos con los ancestros, tengamos o no tengamos datos, porque no los tenemos de la memoria, pero los tenemos ahí guardados en ese gran server que es nuestro tallo cerebral, que se acuerda de cada uno de los acontecimientos que generaron vida y que hicieron posible que hoy estuviéramos acá viviendo esta experiencia biológica en este momento y en este tiempo. La consulta, inicialmente vamos a ir a una línea de tiempo donde vamos a ir en búsqueda de esa emoción oculta y vamos a permitir liberarla de manera explícita, lo más explícita posible. Sí, primero tenemos la entrevista donde vamos viendo todos los abordajes y los anclajes, sí, ¿verdad? Y a partir de ahí, luego de liberar esas emociones, vamos a brindar una posibilidad, vamos a tratar de recrear esa historia, vamos a rearmar al consultante, sacándolo de esta situación, si es un abandono, si es un abuso, si es una situación, vamos a tratar de sacarlo de esa situación para hacer revivir la historia de manera diferente y de esa manera recrearla y reprogramarla en el inconsciente como un acontecimiento vivido de manera diferente al que fue vivenciado y que fue guardado como un recuerdo no sanado. ¿Qué pasa con el transgeneracional, con la parte del proyecto sentido, con la regresión al útero y la reprogramación del útero? Bueno, lo mismo, vamos a ir al útero materno, vamos a recrear ese momento, vamos a sentir los sentires de mamá. Recuerden que en el útero, que en esa etapa maravillosa de gran crecimiento, de explosión de vida, somos mamá. Y nos alimentamos por ese cordón umbilical donde mamá nos pasa todos los nutrientes, pero también nos pasa todas sus emociones. Si mamá está viviendo una situación traumática, una situación de miedo, una situación de abandono, una situación de desprotección, se siente no vista, todo eso va a ser tomado como bueno para vivir, porque en ese momento nuestras células se reproducen y se reproducen. Así que, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida contemporánea? Nos vamos a acordar de que estamos abandonados, de que no estamos siendo vistos, de que no nos prestan atención. ¿Y qué vamos a hacer?
tenemos que estar incluidos en el clan, nos tienen que ver, si no nos ven no nos dan de comer, si no nos ven no pertenecemos, si no podemos estar adentro de la manada, entonces nos vamos a ser vistos ganando masa corporal, ganando volumen corporal y diciendo en un mensaje silencioso pero explícito de manera volumétrica, acá estoy, mírenme, no me abandonen. Exactamente, porque esto que les decíamos de que nuestras células van tomando todo eso que vive mamá durante los 9 meses, ya sea algo bueno, algo no tan bueno, esas emociones quedan ancladas y selladas de alguna manera en nuestras células, y nuestras células siempre van a tender a buscar todo lo que esté relacionado con eso que ya aprendieron ¿dónde? Adentro del útero de mamá, y siempre vamos a crear nuestra realidad de acuerdo a eso que aprendimos adentro de la panza de mamá, de acuerdo a lo que nuestras células tienen marcado y gestado que dio como resultado vida. Por lo tanto, nuestra realidad se va a ir gestando y la vamos a ir armando desde el inconsciente a partir de esas memorias que tenemos ancladas en nuestras células. ¿Qué vamos a hacer con esas emociones con las que mamá nos está alimentando? Bueno, en consulta lo que hacemos es devolverle esas emociones que son de mamá a mamá, que mamá no sabía que nos estaba pasando de manera consciente ese alimento emocional, y nosotros se lo vamos a devolver para que mamá lo tome y nos libere de esas emociones que están siendo nuestro alimento y no las necesitemos más de ahora en adelante para vivir. Sí, de hecho lo que hacemos también es hacer que ambos puedan liberar esas emociones, que mamá también se pueda liberar, porque a veces hay mucha culpa en esto de tener que devolverle estas emociones a mamá y que ella sola tenga que cargar con esto. Entonces la idea es que mamá también pueda liberarse de esas emociones y que juntos podamos ir sanando todo este universo. Porque realmente las emociones no son de mamá, son del clan, que se viene transmitiendo de útero en útero todo este dato y van teniendo estos resentires, estos recuerdos no sanados, donde se cargan los programas de nuestra vida. Es muy interesante, podríamos hacer un programa completo de útero, cómo es esa magia que se produce en esa panza de mamá, magia que es totalmente, que no tiene nada que ver con la magia, sino tiene que ver con la lógica, pero ese sentir de las células que crecen y crecen y que a través de su membrana van tomando nota de todo lo que está pasando en su entorno, de todo lo que está viviendo mamá en su entorno. Bruce Lipton en La biología de la creencia lo explica maravillosamente bien cuando descubre que el cerebro de las células no está en el núcleo, sino que está en la membrana. Y esas membranas son verdaderos receptores de las emociones de mamá que se abren o se cierran, dejando metabolizar determinadas sustancias y impidiendo metabolizar otras, de acuerdo a lo que está pasando en el exterior. Y esas células van sintiendo y van recreando todo esto que está pasando afuera. Esto mamá no lo sabe, esto mamá no lo puede saber. Mamá está viviendo su experiencia biológica de la mejor manera que puede y de la manera más maravillosa dentro de sus posibilidades este embarazo. Pero, lamentablemente, sin quererlo, le está pasando todos estos datos que también recibió ella de la abuela materna. Recuerden que nuestra relación uterina es tan fuerte con mamá con nuestra abuela materna. Porque cuando mamá estaba embarazada, cuando la abuela materna estaba embarazada de mamá, los ovocitos de mamá ya estaban en la panza de la abuela materna. Y ya ahí empezaba a cargarse nuestra historia de vida, nuestra experiencia biológica, con los datos de nuestro transgeneracional. De este transgeneracional que sutilmente hemos creado para desarrollar esta experiencia de vida que es perfecta para lo que tenemos que trascender. Y también cuántas veces nos encontramos con casos donde esa consultante a lo mejor no quiso, su mamá no la quería tener, quería abortarla, y de hecho hemos tenido algunas situaciones donde ese intento fue fallido en varias ocasiones. Hay que liberar toda esa emoción
el sentir que mamá no me quiso tener, el tener que cargar con todas esas emociones y al mismo tiempo esa negación del no amor de mamá se evidencia mucho cuando hacemos este trabajo adentro de la panza de mamá, porque hay una gran desconexión. El consultante siempre está con mucho frío, con mucha oscuridad, hay una gran desconexión para poder sentir lo que le está pasando a mamá. O hay una sensación de peligro. Y hay sensación de peligro seguramente también, a veces, la vivencia de una manera muy, muy fuerte, pero por sobre todas las cosas, lo que siempre tratamos de rescatar es que más allá de todo eso, se eligió la vida, porque por algo maravilloso ese consultante está frente a nosotros en una consulta. Siempre tenemos que ver ese resultado final, que es la presencia en esta contemporaneidad, en esta experiencia de vida de esa persona que viene a consulta. Y además, cuando vamos a ver esa historia de esa madre, encontramos los por qué y los para qué ella estaba viviendo esa situación. Por lo tanto, esto, como les decimos siempre, no solamente es para sanarnos nosotros, sino para sanar para atrás y para sanar para adelante, para nuestra descendencia y también para sanar a nuestros ancestros. Así que es maravilloso este camino a los que los invitamos cada semana con esta propuesta que les hacemos a través de este programa que tanto queremos. Recuerden que cada interrupción de embarazo, sea voluntaria o involuntaria, tiene atrás una historia que la respalda, un programa que la respalda. Ese hijo que no nació no tenía que nacer, pero no tenía que nacer por un designio divino ni por un mandato que tiene que ver con los dioses del Olimpo, sino tiene que ver con una historia transgeneracional que la respalda, que tiene que ver con los anclajes de la infertilidad. Cuando hablamos, como hemos hablado de infertilidad y seguramente vamos a volver a hacer un programa sobre infertilidad, explicamos muy detalladamente esto, pero la infertilidad, la memoria de los no nacidos están muy ligadas a este síntoma que es el sobrepeso. Hay muchísimas memorias de no nacidos en anclajes de sobrepeso, como en la mayoría de los síntomas. Los no nacidos juegan un papel importantísimo en la emocionalidad y en el desarrollo emocional en la vida contemporánea. Hacia el final, y para no dejarlos sin esto, obviamente que vamos a Rorixin, obviamente que vamos a vivenciar ese ancestro que tuvo esa emoción, ese abandono, que sufrió ese abandono. Vamos a ir al abandonado, pero también vamos a ir al mal visto, al que lo abandona, a entender por qué tomó esa decisión de abandonarlo, porque no nos contentamos con conocer los por qué, necesitamos profundamente desentrañar los para qué cosas buenas hoy estamos cargando lo que estamos cargando a través de nuestros síntomas. Inclusive no solamente al que abandona y al abandonado, sino también al abusado y al abusador. Y es fuerte esto, pero les podemos asegurar que cuando uno va a escuchar por qué el abusador hizo lo que hizo, empezamos a comprender el por qué y el para qué de este síntoma que tenemos. No somos una corriente que va en busca del perdón, porque no nos dedicamos a eso. Somos una corriente que va en busca de comprender por qué se armó esa bola, ese sol de emociones no resueltas, ese cúmulo de energía en ese recuerdo no sanado, y lo que vamos a hacer es desactivar esa bola de energía. No tenemos, no pasa por nosotros una intención de perdón. Recuerden también, como siempre decimos, tampoco somos una medicina alternativa. No venimos a sustituir nada, ni venimos a decir, chicos, señoras, señores, no hagan tal cosa, dejen de hacer tal otra. Esto es muy importante entenderlo, y en el sobrepeso, y ya como para cerrar y darles una visión final, es maravilloso cómo sinergizamos cuando una persona está tratando de adelgazar desde las 3D, como nosotros le decimos, desde la vida misma, como se suele decir, yendo de nutricionista en nutricionista, de régimen en régimen,
sin poder hacerlo, comenzando un régimen y soltarlo, empezando una forma de alimentación y soltarla. Acá liberamos esas emociones que hacen que conspiren contra la prosecución y el poder llevar adelante un régimen bien llevado. No recomendamos ninguna dieta. No recomendamos ninguna dieta porque sabemos que con solamente decodificar el síntoma ya no vamos a necesitar sostener esta realidad y este universo que estamos creando, porque era a través de esa emoción no sanada y de ese recuerdo no sanado que nosotros estábamos sosteniendo esta realidad. Pero si a su vez esa persona se siente cómoda mejorando su alimentación o cambiando su forma de comer o haciendo una dieta, bienvenido, y van a ver que los resultados aparecen de una manera lógica, absolutamente lógica, luego de haber liberado estas emociones guardadas por tanto tiempo. Y sí, muchas veces nos preguntan, y bueno, pero si yo no sé nada de mis ancestros, no tengo historias, no importa. No importa, hay que dejarse sorprender. Como siempre les decimos, este es un camino de práctica donde solamente nos vamos a conectar con lo emocional y con toda esa información que está en nuestro Google familiar, personal. Toda la información está en nosotros. Lo que pasa es que desde la mente no lo podemos comprender, no lo podemos ver, no lo podemos medir y entonces creemos que no está, pero les podemos biología lo afirma siempre. Exactamente, les podemos asegurar que esa información está. Bueno, nos tenemos que ir, se está terminando el programa. Le queremos mandar un beso grande a Karina, que hoy no está con nosotros porque está un poquito enfermuchi y está acompañando. El honor de que Oscar esté en los nos está acompañando el genio de Oscar, qué grande. Así que bueno, gracias Oscar por estar ahí con nosotros esta noche y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, dejándoles nuestro canal de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 1154940028. En las redes nos ubican como Puentes para Despertar y nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Y a seguir sanando juntos. Hasta el próximo miércoles, los esperamos por acá. Un beso grande, que tengan linda semana.